¿Y si la noche más mágica del año no viniera solamente a concederte deseos, sino mostrarte que necesitas soltar para volver a empezar? Esta noche del 23 al 24 de junio se celebra la Noche de San Juan, una fecha atravesada por fuego, agua, hierbas, leyendas y rituales. Detrás de esas costumbres hay una necesidad profundamente humana: cerrar etapa, limpiar lo que pesa y recuperar la esperanza de que un nuevo ciclo es posible. Hoy quiero contarte qué representa esta noche, por qué puede movilizarnos tanto, cómo aprovecharla, qué evitar y un ritual seguro para hacer en casa. Para entender la Noche de San Juan tenemos que viajar mucho más atrás que la celebración cristiana. Antes de recibir ese nombre, distintos pueblos agrícolas del hemisferio norte ya encendían fuegos cerca del solsticio de junio. Celebraban el momento de mayor luz del año y al mismo tiempo reconocían que desde ese punto los días comenzarían lentamente a acortarse. El fuego no servía solamente para iluminar, representaba el sol, la protección, la fertilidad de la tierra y la fuerza necesaria para atravesar el cambio de estación. Con el tiempo, el cristianismo ubicó el nacimiento de San Juan Bautista el 24 de junio y además incorporó muchas de estas costumbres. Por eso la fecha conserva un nombre religioso, pero mantiene una raíz ligada a la naturaleza y a los ciclos solares. En Europa siguieron las hogueras, los baños y la recolección de plantas. En América Latina, esas prácticas se mezclaron con tradiciones indígenas, africanas y populares. Cambian la forma, pero permanece la misma idea: atravesar simbólicamente un umbral. Y esto es importante porque acá en el hemisferio sur no estamos entrando al verano, estamos atravesando justo el invierno. El solsticio de invierno fue un par de días atrás, el 21 de junio. Estamos en la etapa de las noches largas, del frío y del repliegue. Entonces, para quienes vivimos de este lado del mundo, la Noche de San Juan puede tomar un sentido todavía más introspectivo. No es tanto una explosión hacia afuera, es una pequeña llama encendida en medio de la oscuridad. Es recordar que incluso en el momento más frío existe un fuego interno que puede guiarnos. Esta es una noche de frontera. Las personas necesitamos momentos que marquen un antes y un después. Muchas veces una revelación, un trabajo o una versión de nosotros termina, pero seguimos adelante sin registrar lo vivido. El ritual le da forma a lo que por dentro está desordenado. Nos permite decir: esto terminó, esto lo agradezco, esto lo dejo y hacia esto quiero caminar. Por eso, el fuego ocupa un lugar central. El fuego transforma. En una lectura esotérica representa voluntad, conciencia y la capacidad de convertir una experiencia en aprendizaje. Quemar un papel no borra mágicamente un problema. Lo valioso es reconocer lo que ya no queremos alimentar. Cuando observo cómo ese papel se vuelve ceniza, mi mente recibe una imagen concreta de cambio. No niego lo que pasó. Elijo relacionarme de otra manera con eso. El agua cumple la función complementaria. Mientras el fuego transforma, el agua limpia, contiene y devuelve movimiento. Se asocia con las emociones, la intuición y la memoria. A veces no necesitamos quemar algo, necesitamos permitir que se ablande, se exprese y finalmente circule. El agua nos recuerda que sentir no es quedar atrapados. Una emoción puede atravesarnos sin convertirse en nuestra identidad. La tierra aparece en las hierbas, las flores, las semillas y las cenizas. Representa lo concreto. Nos pregunta qué vamos a hacer con nuestra intención, porque un deseo sin raíz se queda flotando. La tierra habla de hábitos, paciencia y responsabilidad. Abrir un camino puede implicar ordenar la casa, cuidar el cuerpo, poner un límite, pedir ayuda o sostener una acción pequeña durante varias semanas. El aire está en el humo, la respiración, las palabras y las ventanas que se abren. Representan la mente y la comunicación. Nos invita a revisar qué historia repetimos sobre nosotros mismos. Frases como no puedo, siempre me pasa lo mismo o ya es tarde terminan funcionando como límites. Esta noche puede ayudarnos a elegir palabras más honestas, pero también más abiertas al cambio. Los rituales ayudan porque crean una estructura. En momentos de incertidumbre, preparar un espacio, escribir, respirar y cerrar con una decisión concreta puede ordenar la experiencia. El ritual no reemplaza una conversación necesaria, una consulta profesional ni una acción real, pero puede ayudarnos a reconocer lo que sentimos y darle dirección. Su fuerza no está en lo espectacular, sino en la intención y la honestidad. La noche de San Juan nos pregunta: ¿qué seguimos cargando por costumbre? Hay vínculos que terminaron afuera y continúan adentro,
culpas que repetimos para castigarnos y sueños que abandonamos para no volver a decepcionarnos. Esta fecha puede ser una pausa para mirar todo eso sin juicio y preguntarnos qué función cumple hoy. Hay algo más que vuelve poderosos estos actos. Involucran al cuerpo. No pensamos solamente en soltar. Lo escribimos, lo respiramos, movemos las manos y observamos una transformación concreta. El cuerpo entiende imágenes y repeticiones de una manera distinta a la mente racional. Por eso a veces una persona sabe perfectamente que una etapa terminó, pero emocionalmente sigue reaccionando como si todavía estuviera dentro. Un gesto simbólico puede ayudar a unir esas dos partes. No obliga a olvidar ni elimina el dolor de un día para el otro, pero puede marcar el momento en que dejamos de vivir mirando únicamente hacia atrás. También nos recuerda que sanar no es negar lo que sentimos, es poder sentirlo sin que esa emoción decida cada paso de nuestra vida. Yo no veo esta noche como una máquina de manifestación, la veo como una invitación a alinearnos. A veces pedimos abundancia mientras sostenemos una vida que nos agota, o pedimos amor mientras no ponemos límites. La verdadera potencia aparece cuando intención, emoción y acción empiezan a caminar en la misma dirección. Esta noche de San Juan llega después de la luna nueva de Géminis del 14 de junio y pocos días después del cuarto creciente y del solsticio de invierno que fue el 21. Para la noche del 23 y el 24, la luna ya está creciendo y avanzando hacia la luna llena del 29. Esto le da a la fecha un simbolismo muy claro. Primero sembramos una idea, después comenzamos a darle forma. La fase creciente no habla de resultados inmediatos, habla de compromiso, movimiento y desarrollo. Además estamos en temporada de Cáncer. El Sol dirige la atención hacia el hogar, las raíces, la seguridad emocional y la forma en que nos cuidamos. Puede despertar nostalgia o necesidad de protección. También muestra dónde confundimos cuidado con sobrecarga, pertenencia con obligación o amor con aguantarlo todo. Un hogar no es solamente un lugar físico, también es el espacio interno al que regresamos cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso. Algunas personas pueden sentirse más sensibles, cansadas o introspectivas. Otras pueden querer limpiar, ordenar o tirar cosas. Yo ando en esas, ando ordenando y tirando. También pueden aparecer recuerdos o decisiones pendientes. No significa que todos vivamos lo mismo, ni que cada emoción sea una señal sobrenatural. Esta fecha ofrece un marco simbólico para mirar lo que ya pedía atención. Para aprovecharla, yo te recomiendo elegir un solo tema. No intentes sanar toda tu historia en una noche. Pregúntate qué carga consume más energía en este momento. Puede ser un miedo, una culpa, una relación, una forma de hablarte, una preocupación económica, una decisión postergada. Después, pregúntate qué parte depende de vos. Esa segunda pregunta es esencial, porque nos saca de la fantasía de controlar a los demás y nos devuelve poder personal. También podés ordenar un rincón, abrir las ventanas, darte un baño consciente o escribir sin corregirte. Podés agradecer algo que terminó, aunque todavía duela. Agradecer no es justificar lo injusto, es reconocer lo aprendido y decidir que esa experiencia no manejará tu futuro. Después elegí una acción pequeña y realista. Conviene evitar rituales hechos desde la desesperación, el miedo o la obsesión. No uses esta noche para dominar la voluntad de alguien, forzar un regreso o pedir que otra persona cambie. Tampoco tomes decisiones impulsivas porque una emoción apareció con fuerza. Escúchala y deja que repose. Evita hogueras, saltos o baños nocturnos inseguros. No tomes preparados de hierbas ni agua con cristales. Lo espiritual nunca debería pedirte que ignores el sentido común. Ahora sí, quiero compartirte un ritual muy simple para hacer en casa durante la noche del 23 al 24. Vas a necesitar una vela blanca, un recipiente resistente al calor, un vaso o un cuenquito con agua, una pizca de sal, 2 papeles y algo para escribir. Si querés podés sumar una ramita de romero o unas flores al lado del cuenco, solamente como símbolo, no hace falta tomar nada. Primero, ordena el lugar y apaga por unos minutos las distracciones. Abre una ventana para renovar el aire. Sentate con los pies apoyados en el piso y hace 3 respiraciones lentas. En el primer papel, escribí lo que decidís dejar de alimentar. No escribas el nombre de una persona como si quisieras borrarla. Escribí la emoción, el patrón o la forma de vincularte que querés transformar, en caso que se trate de un vínculo. También puede ser el miedo a estar sola, la necesidad de aprobación, la culpa por elegirte o el hábito de postergar lo importante.
En el segundo papel, escribe una intención concreta. En lugar de quiero ser feliz, puedes escribir elijo construir vínculos donde pueda ser yo, o cuidar mi energía poniendo límites, etc. Encende la vela, mira la llama y lee en voz baja lo que decís soltar. Quema el primer papel dentro del recipiente resistente al calor en un lugar ventilado y seguro. Si no puedes usar fuego, no importa, rompelo y descartalo. La intención está en vos, no en el tamaño de la llama. Después, agrega la sal al agua y pasa las manos por encima del cuenquito. Imagina que recibe el cansancio acumulado. Mojate apenas las manos y pasalas por la nuca o lavate el rostro mientras decís limpio lo que cumplió su ciclo y recupero mi energía para avanzar. Guarda el segundo papel durante 21 días. Al día siguiente, tira el agua por la pileta y descarta las cenizas frías. Lo esencial es cumplir la primera acción que escribiste. Durante los días siguientes, observa qué cambia en vos sin obsesionarte con buscar señales. Tal vez aparezca una conversación, una idea o simplemente más claridad. Anota lo que surja, pero recuerda que la integración se demuestra en lo cotidiano. Si pediste vínculos más sanos, revisa cómo respondés cuando alguien cruza un límite. Si pediste abundancia, mira cómo administras tus recursos. Si pediste paz, fíjate qué discusiones internas seguís alimentando. El ritual abre una puerta simbólica, pero sos vos quien tiene que caminar. Esa es la parte menos espectacular y al mismo tiempo la más transformadora. Esta noche de San Juan no tiene que ser perfecta ni espectacular para ser significativa. Puede ser una vela, un papel, un vaso con agua y 10 minutos de presencia real. El verdadero fuego es la decisión de dejar de alimentar lo que te apaga. La verdadera agua es la emoción que finalmente permitís circular. La verdadera tierra es la acción concreta que sostenés después. Y el verdadero aire es la nueva historia que empezás a contarte. Ahora quiero leerte a vos. Déjame en comentarios cuál es tu signo si querés saber en qué área de tu vida se enfoca este soltar. Si este video te ayuda a comprender la noche de San Juan desde un lugar más profundo, déjame un like y compartilo con alguien que también esté atravesando un cambio para seguir explorando juntos estas energías. A veces, un nuevo comienzo no llega siendo más. Llega cuando por fin tenemos el valor de dejar ir.